Olam 7 Internacional presenta su noticiero profético, Señales del Fin, informando sobre los acontecimientos noticieros relevantes que giran en el mundo, que muestran el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un noticiero que muestra los eventos proféticos predichos por nuestro Señor y su importancia para nuestra preparación. Dirigido por el hermano Eric Miranda, en vivo desde Panamá. Muy buenas, queridos amigos de Olam 7 Internacional, de este canal que ha sido dirigido por la mano de Dios para poder llevarles el acontecer diario, el acontecer noticioso a cada uno de ustedes y ver su referencia profética, qué es lo que la pluma inspirada ha hablado acerca de estos acontecimientos mundiales que deberían de captar nuestra atención para entonces así dirigirnos a aquellos sucesos finales en los cuales nosotros vamos a vivir. Una de las razones por las cuales las cosas están sucediendo, hermano, es para advertir al pueblo de Dios de que la obra de juicio, de investigación, está por concluir. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Le damos esta cordial invitación para que se queden todo este tiempo que vamos a producir en este momento, ¿verdad? Para que ustedes televidentes estén al tanto de lo que esté sucediendo. Así que le agradecemos por ese espacio que nos está dando en este momento y gracias al Señor por la oportunidad que nos está dando también de transmitir una vez más este programa. Así que saludos a todos allá en Nicaragua, sobre todo a todas las personas que están trabajando arduamente detrás del telón para que esto pueda producirse. Estamos en disposición, hermanos, estamos en disposición para cualquier pregunta, también que tenga cualquier comentario, alguna referencia con respecto a algún suceso que usted cree importante, puede entonces compartirlo con nosotros a través de nuestros teléfonos. Sí, puede hacerlo a través del WhatsApp al 6225-4433, al 6225-44. Usted aquí se puede contactar conmigo y su servidor Eric Miranda, que como decimos, le agradecemos por el espacio, el tiempo que nos está dando de entrar a sus hogares. Así que quiero también saludar a aquellos que nos miran a través del satélite, sobre todo allá en los Estados Unidos, en California y en Texas. Gracias por estar pendiente de este noticiero y gracias también por sus notificaciones. Al doctor Fran allá en Nicaragua le mandamos saludos y gracias porque siempre está con esas oraciones, siempre está dispuesto a elevar peticiones acá a Panamá, acá a los nuestros y sobre todo a su servidor. Así que gracias, doctor Frank, un saludo y que tenga teniendo éxito en su trabajo y también en esa tarea preciosa de llevar el evangelio. Entonces, queremos continuar, no sin antes elevar una oración a nuestro querido Dios, así que les pido que nos acompañen. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, Señor nuestro, gracias por la oportunidad de la vida, gracias por el don del habla, gracias Señor por la capacidad que nos das de estar en esta televisora para poder hablar y señalar aquellas cosas que están sucediendo que debe de servir para nosotros como una señal de tu regreso. Señor, en este momento queremos pedirte que ayudes a tu iglesia a hacer los cambios necesarios y sobre todo que tome el valor para levantar su voz como trompeta y denunciar al mundo su rebelión y su pecado, al igual como la iglesia. Así que deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la transformación de vida y que cada uno de nosotros tome la decisión pertinente para poder realizarlo. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, señores, si queremos hoy comenzar bueno, hay muchas noticias, ¿verdad?, que se están girando en este momento y queremos tratar de hacer un resumen de todo lo acontecido. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en los diferentes periódicos y sobre todo en el New York Times en español un pequeño resumen de noticias, el cual nosotros vamos a estar, bueno, llevando para que usted escuche lo que está sucediendo, pero no sin antes leerles una cita en nuestra querida Biblia,
queremos que usted nos acompañe y queremos que ahora en el libro de Timoteo, el libro de Timoteo, en el libro 2 de Timoteo, en el capítulo 3 queremos leer lo siguiente. Versículo 1 en adelante dice: esto ten en cuenta, que en los últimos días, dice así, vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Así dice la pluma inspirada en el libro de Timoteo, el libro segundo de Timoteo, en el capítulo 3, donde nos habla acerca de los tiempos peligrosos, en el tiempo del fin. Y definitivamente lo que hoy está marcando las noticias hoy en día es precisamente este tipo de actitud que tienen las personas, este tipo de actitud que solamente muestra la avaricia que hay, cómo utilizan las debilidades de la ley para hacer blanqueos de capitales, por ejemplo, para ocultar sus bienes y de esta manera no llevarles los impuestos a el gobierno para poder que crea obras para aquella gente que realmente lo necesita, niños que necesitan escuelas, personas que necesitan de ese subsidio para su hogar o su alimentación, está siendo evitado. Personas también que son muy malvadas y que sin una razón aparente, sin ningún tipo de excusa, simplemente porque les agrada hacer lo malo, entran a un lugar donde se encuentran reunidas muchísimas personas y entonces arremeten contra ellos a punta de revólver o a punta de rifles semiautomáticos. Así que definitivamente, querido hermano, queremos mostrarles que estamos viviendo en aquellos tiempos en el que todo esto está aconteciendo y que ya se había escrito muchísimos siglos atrás, en donde se nos había esclarecido que estos serán para aquellos últimos días de la tierra. Así que la pregunta que quiero iniciar en el día de hoy es: ¿está usted realmente preparado? No es solamente para darse cuenta de lo que está sucediendo, sino para tomar acción ya, para hacer un cambio radical en su vida, seguir las normas de Dios y sobre todo tener la valentía de hablarles a otras personas de lo que está sucediendo, y no solamente al mundo allá afuera, sino también dentro de la iglesia, los pecados que hay dentro de la iglesia, porque este fue el llamado que se le dio a todos los profetas, hermanos, y hay que saber que Dios hace llamado primeramente a la iglesia, como dice segunda de Pedro, porque el juicio viene sobre la iglesia primeramente. Y en Ezequiel, los capítulos 8, 9, habla acerca de cómo dentro de la iglesia hubo esta gran manifestación de idolatría y cómo Dios observa cada recinto, por muy secreto que sea a la luz pública. Dios sí entra en cada uno de ellos y manifiesta ahora el pecado del pueblo, y el profeta denunció lo que estaba sucediendo. ¿Estamos dispuestos a hacer esto para que se lleve una obra cabal de transformación, de reavivamiento dentro de la iglesia, o simplemente estamos viviendo en ese amor libre, en ese amor que llama a todo mundo, pero sin un cambio decidido, sin un cambio real, solamente un amor que dice acepta a Cristo y eso es todo? Hermanos, no podemos seguir avanzando de esta forma. Tenemos que llamar la atención al mundo, llamarle la atención de sus pecados, tanto afuera como dentro de la iglesia. Así que vamos a comenzar con este resumen de noticias y vamos a ver lo que nos dice este periódico. Dice, por ejemplo, y vemos aquí en uno de sus titulares, dice: tiroteo en una iglesia en Texas causa la muerte de más de 20 personas. Un atacante entró a la primera iglesia bautista de Sutherland Spring en el este de San Antonio y comenzó a disparar. Al momento se confirma la muerte de 26 personas, aunque el número de fallecidos sigue aumentando.
Estos son los titulares. Paradise Papers. Oye, los nexos del secretario de Comercio de Estados Unidos con amigos de Putin y del PDVSA, a pesar de que cuando asumió su cargo dijo que renunciaría a su compañía de inversiones. El secretario Wilbur Ross mantiene su participación en una empresa transportista que alquila sus embarcaciones a la empresa estatal de petróleo venezolana y a una de las compañías energéticas rusas más importantes. En otro titular dice que son los Paradise Papers o papeles del paraíso. Es una filtración de documentos que muestra cómo miembros de la élite global mueven miles de millones, hermanos, no solamente unos cuantos dólares, mueven miles de millones en paraísos fiscales en las Islas Bermudas y las Caimán, entre otros, con ayuda de bufete Appleby. Carlos Puigdemont dice, se entrega en Bruselas, el juez belga lo libera. El líder catalán depuesto se entregó este domingo a la policía bélgica junto con 4 integrantes de su gabinete. La noche del domingo, el juez a cargo del caso lo liberó con la condición de que permaneciera en el país. Y estos son apenas los titulares que hoy vamos a estar presentando. Y bueno, y quisiera que nosotros comenzáramos con ese tiroteo que se dio en Texas, hermanos. Es realmente triste y doloroso el que, estando reunido usted en su congregación, un despiadado, un desalmado, no sé cómo nombre le podríamos llamar, entre a su congregación y comience a disparar sin ningún motivo alguno. Realmente es lamentable. Dice la noticia de esta forma: tiroteo en una iglesia en Texas causa la muerte de más de 20 personas. Sutherland Springs, Texas. Un atacante entró en una pequeña iglesia bautista en Texas el domingo y asesinó a 26 personas. Así convirtió a un pequeño poblado al este de San Antonio en la escena del más reciente tiroteo masivo en los Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó el número de muertos que ha aumentado durante el día en la primera iglesia bautista de Sutherland Springs. Entre las víctimas hay una mujer embarazada y niños. 2 oficiales de la policía que hablaron con la condición de mantener su anonimato debido a que las investigaciones continúan, identificaron al tirador como Devin P. Cales, un hombre de 26 años. Cuellar, quien dijo que fue informado por la policía, dijo que el atacante llegó del condado de Comar al noreste de San Antonio. Fue y entró y empezó a dispararle a la gente y se fue al condado de Guadalupe. Bueno, esto es una de las noticias, como hemos dicho, es realmente lamentable. Otros informes noticiosos revelan que este hombre fue un militar al cual fue expulsado por, disciplina. Este hombre fue expulsado y este hombre tenía la capacidad, el conocimiento bélico para crear esta gran masacre. Recuerden que no hace ya casi un mes ha pasado de la anterior masacre que se vivió también en los Estados Unidos, donde un hombre a través de su ventana en un edificio en Las Vegas comenzó a disparar a la multitud que estaba reunida en un concierto. Realmente estas cosas están menudeando, hermanos, cada día está habiendo más y está habiendo muchísimo más frecuencia en cada una de estas cosas. Sigamos en la noticia. Dice, el atacante envió mensajes a su suegra antes del tiroteo. Los investigadores han concluido que el peor tiroteo en la historia del estado no tuvo motivos religiosos ni raciales. Escuche esto, no tuvo ningún tipo de motivo este hombre en Sutherland Springs para matar a estas 26 personas en la iglesia de una pequeña comunidad del sur de Texas. Dice que este hombre estuvo enviando mensajes amenazantes a su suegra antes del tiroteo, motivado al parecer por una disputa familiar. Informaron las autoridades el lunes. Las edades de las víctimas fatales van de 18 meses a 77 años. Los investigadores han concluido que el peor tiroteo en la historia del estado no tuvo motivos religiosos ni raciales.
dijo el director de Seguridad Pública Estatal Freeman Martin. Con base en las pruebas disponibles, las autoridades creen que David Patrick Kelly chocó su vehículo al verse perseguido por civiles armados y se suicidó de un disparo. El agresor de 26 años usó su teléfono celular para informarles a su padre que estaba herido de un tiroteo y que no creía que fuera a sobrevivir. Y aquí tenemos imágenes de esta persona, el cual se suicidó después de chocar su camioneta huyendo después de la masacre que había dejado atrás. Como dije, es lamentable lo que está sucediendo. Recuerden que también hace ya unos días hubo un choque, un acto terrorista donde podríamos decirlo, un yihadista del grupo islámico chocó con una camioneta alquilada, un truck alquilado, chocó o embistió a unos ciclistas argentinos. Es como vemos que está sucediendo, no pasa bien una cuando cae otra. Esa es la condición que nosotros estamos viendo que está sucediendo y sobre todo en los Estados Unidos, hermanos. Es increíble. Dice, yo quiero que ustedes conmigo, ustedes puedan leer lo que dice lo siguiente. Y además quiero también pues darles la recomendación de utilizar en la página web de Ellen White los escritos. Ahora hay una aplicación en la página web donde usted puede buscar todos los libros que Elena White escribió. También tenemos los libros de los pioneros, aunque eso está en inglés, bueno, están en todos los idiomas, los libros de Elena G. White, desde el italiano, el francés, el catalán, el inglés, español, están todos los idiomas casi allí en esta aplicación que vamos a mostrar. Y lo que me encanta es, hermano, que usted puede buscar cualquier libro, no importa si está en inglés, y simplemente con el toque de un clic aquí en la esquina donde estamos mostrando con el mouse, usted puede traducir la página, así como lo vemos aquí con el buscador de Google. Nos puede ayudar a hacer una traducción automática del libro y es bastante bueno y el cual recomiendo. Dice consejos para la iglesia en la página 65, dice de la siguiente forma: el estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Miren lo que dice, voy a ver si lo voy a resaltar. Dice, nuevamente leo, el estado actual de las cosas muestran que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Los diarios están llenos de alusiones referentes a algún formidable conflicto que debe estallar dentro de poco. Son siempre más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Las huelgas se han vuelto asunto común. Los robos y los homicidios se multiplican. Hombres dominados por espíritus de demonio quitan la vida a hombres, mujeres y niños. El vicio seduce a los seres humanos y prevalece el mal en todas sus formas. Miren qué interesante. Miren qué interesante es, amigos, lo que nos está diciendo aquí. Dice que cada vez son más frecuentes los audaces atentados contra la propiedad. Los hombres dominados por espíritu de demonios quitan la vida a hombres, mujeres y niños, y los robos y los homicidios se multiplican y ahora se han vuelto algo común. Y esto es parte de las señales, y como estábamos diciendo, esto es parte de las señales de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Solamente algunos días atrás, semanas atrás, un tiroteo, no fue un acto terrorista, simplemente fue una persona que deseó pues acabar con un montón de gente sin
pues motivos reales. Bueno, tenemos ahora un acto terrorista, esto es personas que están siendo ahora llamadas por el grupo islámico o yihadistas, que están reclutando personas en todas partes del mundo para cometer un homicidio. Hace poco estaba leyendo, estoy hablando hace unas horas, un hombre allá en Medio Oriente, en Irak, si no me equivoco, se inmoló, o sea, tenía un explosivo que cargaba en su cintura y él mismo explotó, matándose él y llevándose algunos otros consigo. Bueno, esto sabemos que esto es algo corriente y común en en esos lugares allá, pero en los Estados Unidos es realmente bastante extraño. Pero lo más extraño es que personas sin motivo alguno simplemente estén matando a otros. Ahora, como cristianos, como adventistas del séptimo día, estas cosas no nos debieran de sorprender, porque ya está escrito anteriormente, así como estamos leyendo. Nuevamente leo, el estado actual de las cosas muestra que tiempos de perturbación están por caer sobre nosotros. Y quiero recalcar en esto, hermanos, porque estas cosas están sucediendo es para que nosotros estemos avisados de que son señales que Cristo dijo que iba a acontecer. En Mateo 24, Lucas 21, usted puede buscar más referencias de que iba a haber sobre guerras y rumores de guerras, y que iba a haber también pestilencias en la tierra, ese espanto que iba a abrumar a las personas que están en constante expectación porque lo que está sucediendo iba a abrumarles. Y eso es lo que estamos mirando hoy en día en las noticias y sobre todo de este tipo de tiroteos. Así que es realmente alarmante la noticia, hermanos, realmente alarmante. Bueno, sigamos entonces con nuestros eventos noticiosos. Tenemos ahora acerca de los Paradise Papers y el reino de la impunidad. Ese es el otro noticiero que tenemos a continuación. Dice de la siguiente forma: Ciudad de México, un líder sindical de añejo corporativismo priista, Salermos y acomodaticio con el gobierno de turno, hombres del sistema que desde el sector privado han amasado ingentes fortunas al amparo del poder político. Ese pretórico escenario de favores recíprocos, la esfera de quienes con la acumulación privada de dinero público garantizan la riqueza de generaciones frente a un pueblo miserable de todos los tiempos. Bueno, esto es un informe que nos está dando este periódico. Dice, para continuar en la noticia, lo que está sucediendo con esto es una nueva lista que apareció. Dice, la aparición de nuevo listado de poderosos que mediante operaciones en paraísos fiscales blanquean dinero o evadan el pago de impuestos ha sacudido la vida pública de numerosos países, poniendo al descubierto la forma en que políticos, empresarios y grandes corporaciones ocultan inversiones en diferentes casos de procedencia dudosa. El nombre de la investigación global no podría ser más preciso, Paradise Papers, y aparece a un año y medio de la sacudida provocada por un escándalo similar, los Panama Papers, por el que cayeron gobernantes y criminales de cuello blanco en el mundo, no así en México. El domingo al mediodía, cuando el portal de Proceso y 100 medios de comunicación en el mundo, que en el caso de México incluye a los emprendimientos periodísticos civiles, Quinto Elemento Lab y Mexicanos contra la Corrupción, colocó los primeros trabajos de Paradise Papers resonaba en mi memoria la expresión justificatoria artilugio discursivo para suavizar la inducción de impunidad del presidente Enrique Peña Nieto. Hay mal humor social. Bueno, esta es una de las noticias y lo que queremos nosotros presentar aquí, hermanos, es cómo este asunto de Panamá, de Panama Papers, que había llevado una explosión de noticias en el mundo y debido a que muchas personas de alto calibre, y estamos hablando de alto calibre, políticos de todas las pues partes del mundo, estaban entonces lavando dinero con offshores. Aquí en Panamá todavía hay personas que están en el proceso de investigación para que ustedes vean lo que ha pasado acá.
Y nuevamente ha surgido a la luz eso, como estábamos leyendo en los eventos proféticos, como dice que hombres amadores de los placeres, hombres amadores del dinero. Hermanos, estamos hablando de personas que tienen millones y millones de dólares, que viven muy acomodadamente, pero en su amor al dinero desean todavía acumular más y mucho más, y aún siendo miembros de los gobiernos políticos, ellos ocultan sus bienes para que el gobierno no tome de sí lo que le pertenece, o sea, sus impuestos. También hay grandes figuras detrás de esto, y en esto tenemos al secretario de Comercio de los Estados Unidos, en el cual ahora se relaciona con Putin, ¿verdad? Y otros empresarios. Dice la noticia: después de convertirse en secretario de Comercio, Wilbur Ross mantuvo sus inversiones en una empresa de navegación que tiene importantes nexos económicos con Gennady Timchenko, un oligarca ruso que ha sido sancionado por el gobierno estadounidense, y con el Kirill Shamalov, yerno del presidente ruso Vladimir Putin, según revelaciones recientes. Imagínense lo que está pasando aquí. Hace poco se estaban haciendo en Canadá declaraciones formales donde se aplicaban sanciones a importantes empresarios rusos, el cual Putin había dicho que no iba a quedarse con los brazos cruzados. Y ahora estamos viendo que en los Estados Unidos el secretario, como acabamos de mencionar, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, él también tiene conexiones con estos personajes que han sido sancionados por corrupción. Imagínense, tienen lazos con ellos y tienen altos puestos en el país. Y este no es el único, tenemos también otros listados. Por ejemplo, tenemos como a la reina de Inglaterra entre los personajes importantes. Tenemos también a el presidente de Colombia, unos también de los que salieron en esta investigación acerca de los Paradise Papers. Tenemos también a grandes artistas. Tenemos, por ejemplo, a Madonna, y también a Bono, el cantante principal del grupo de rock U2. Así que, como vemos, grandes personas, y estamos hablando de personas, artistas que van por el mundo entero en esa ayuda hacia personas de menos recursos, y vemos cómo ocultan su dinero. O sea que nosotros estamos viendo aquí una doble moral en las personas. Salen a ayudar a otras, pero a la misma vez le ocultan su dinero para que estos puedan ser protegidos y no puedan ser ahora registrados por sus países para que paguen sus impuestos. Así que vemos aquí pues todas las cosas que están sucediendo, y que es realmente increíble, hermanos, lo que está pasando en las noticias. Bueno, queremos seguir más adelante. Bueno, pero sin antes pasar a una cita, es importante. Miren lo que lo que voy a mostrarle en este momento, y es importante que nosotros veamos esto y lo tengamos siempre presente. Dice: la brevedad del tiempo. Ojalá que el Señor no dé descanso ni día ni noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros: la brevedad del tiempo. Hermanos, esto está en la carta 97 de 1886. Carta 97 de 1886. Leo nuevamente: ojalá que el Señor no dé descanso ni de día ni de noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa de la obra. Dice: el fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros. Dice: la brevedad del tiempo, que estamos viviendo los últimos momentos de este planeta, y no podemos, hermanos, no podemos de otra forma, no podemos de otra forma, no podemos de otra forma darnos cuenta mejor
del corto tiempo que está sucediendo, cuando, viendo estas noticias, no hay otra forma mucho más fehaciente, más profunda de que estamos viviendo ya en los tiempos finales, hermanos. Estamos viviendo en los tiempos finales. Quiero pasar pues a muchas otras noticias más relacionadas con esto. Miren, esto es bien triste, la noticia sobre niños que se han perdido. Bueno, hay muchísimas citas que la cual podemos nosotros aquí mostrarles, hermanos. Quiero que veamos un poquitito esto que está sucediendo allá en España, en Cataluña, precisamente sobre Carlos Puigdemont. Se entrega a Bruselas y un juez belga lo libera, dice el noticiero. ¿Y por qué recalco esta noticia? Recordemos que España es parte de esos 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Recuerdan el sueño de Nabucodonosor, donde estos 10 dedos representan a los gobiernos de Europa y que estos están mezclados con barro, o sea que su constitución es precaria, es débil, es frágil y se rompe o se puede romper con nada. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo, aunque pareciera que la Europa está cada vez más consolidada, está cada vez más unida, lo que vemos nosotros son rupturas, lo que nosotros vemos es fragilidad y cómo ahora se están levantando movimientos independentistas en todas partes. Dice Charles Puigdemont se entrega a Bruselas, un juez belga lo libera, dice de las siguientes formas: el depuesto líder catalán Charles Puigdemont y 4 ex consejeros del gobierno regional se entregan a la policía belga la mañana del domingo, hora local, informó un portavoz de la Fiscalía de Bruselas. Sin embargo, la noche del domingo, las autoridades belgas informaron que los 5 habían sido liberados con la condición de que permanezcan en Bélgica. En un comunicado de la Fiscalía se informó que deben permanecer en ese país europeo y decir a las autoridades dónde residirán. Asimismo, deberá asistir a todas las audiencias en la Corte y cumplir la voluntad con todos los citatorios hechos por las autoridades judiciales y policiales. Puigdemont se entregó a la policía belga después de que en España emitiera una orden europea de arrestos por cargos de rebelión y uso indebido de fondos públicos. El expresidente catalán tiene prohibido salir de Bélgica sin el consentimiento de un juez. El siguiente paso en el proceso es la aparición de los 5 acusados ante la Cámara del Consejo en los próximos 15 días, dijeron los fiscales en un comunicado. Puigdemont dijo el viernes en la televisora RTBF que estaba completamente dispuesto a cooperar con el sistema de cortes belgas y que calificó como justicia real. En este momento no hay garantía de tener un juicio justo e independiente que escape a la enorme presión e influencia de la política en el Poder Judicial de España, dijo Puigdemont. Las autoridades españolas buscan enjuiciar en total a 20 políticos por rebelión y otros por cargo por declarar la independencia de Cataluña de España el mes pasado. La semana pasada varios integrantes del gobierno regional fueron encarcelados sin derecho a fianza y ahora están en espera de ser juzgados. Y esto no termina aquí. En últimas declaraciones muy recientes de Puigdemont dijo que él podría llevar una campaña política para correr por la presidencia de el país Cataluña ya independizado. Así es, así que si existe la separación y se prosigue con la independencia, él podría llevar su campaña en el exterior, su campaña política en el exterior. Así que hay pues mucho más indicios, hermanos, de que esta unión que existe en Europa es realmente frágil y constantemente vamos a ver movimientos que van a querer independizarse. No solamente ese, ya se está hablando, hay rumores acerca de los bueno, no países escoceses que forman la Gran Inglaterra. También hay rumores de que estos deseen también querer llevar un movimiento independentista. Ya esto es histórico. Estos países en Irlanda, por ejemplo, y en Escocia han querido
llevar un proceso de separación con Europa. Las tensiones son muy grandes. Recuerden que Europa económicamente está siendo sostenida, estamos hablando del euro, está siendo sostenida solamente por dos países a los cuales su economía cada vez se van apretando, así que esto está causando mucha tensión en todos estos países y sobre todo países como España. Grandes y grandes extensiones de personas están tratando también los políticos de llevar esta tensión al extremo, así que se están viendo cosas tremendas en torno a lo que, como le habíamos dicho anteriormente, por todo el mundo demuestra que estos 10 dedos parecen nunca poder estar estables, ¿verdad? Vamos, entonces quiero leer una cita más y bueno, hay bastante información con lo que está sucediendo. Esto es algo que prácticamente ya usted debiese saber. Yo sé que usted es un lector frecuente de las noticias y sabemos que están informados de lo que está aconteciendo. Solamente quiero ahora ampliar un poquito más acerca de lo que la pluma inspirada nos dice, sobre todo para este tiempo, hermano, y sobre todo ese consejo que debiera haber para la iglesia. El pueblo de Dios tiene que estar advertido de que hay un día que va a concluir para nosotros, y vamos a leer en un momento en eventos de los últimos días, debemos leer en la página 42 y 43 un consejo, pero antes de eso vamos a pasar directamente, no vamos a leer ninguna otra noticia, ya se nos está prácticamente acabando el tiempo. En la página 42 nos dice de la siguiente forma: debiéramos recordar el gran día de Dios. Recuerden, la página 42 de eventos de los últimos días dice de la siguiente forma: debemos educarnos para estar pensando y explayándonos en las grandes escenas del juicio que están precisamente ante nosotros. El hecho de mantener nuestra mente en las escenas del gran día de Dios, cuando todo será revelado, tendrá un efecto sobre nuestro carácter. Un hermano me dijo: hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia hace para usted si viene dentro de 2, 4 o 10 años? Pues dijo él: si supiese que el Señor viniese en 10 años, creo que haría algunas cosas en forma diferente a como las hago ahora. ¿Qué haría usted? Dije yo, o sea, escribiéndole en el White. Oh, dijo él, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida. Y le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Luego le dije: si usted supiese que el Señor no viene hasta aquí en 20 años, ¿viviría en forma diferente? Él repuso: creo que sí. Recuerden, el contexto que nosotros estamos leyendo aquí es el gran día de Dios y que debemos estar constantemente recordándolo. Pero ¿cómo debemos estar constantemente recordándolo? Pues pensándonos y explayándonos, dice aquí, en las grandes escenas del juicio que están precisamente sobre nosotros. Recuerde que la Biblia nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6 en adelante, acerca del mensaje del primer ángel, que debemos temerle a Dios, temerle, un temor reverente, o sea, que estar constantemente pensando en que Él está llevando un juicio. La cita dice: temedle a Dios y dadle honra y gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, que nosotros debemos estar constantemente pensando en que su juicio ha llegado y que se está evaluando cada cosa que nosotros hagamos, cada cosa que nosotros digamos. Está evaluándose la forma como nosotros utilizamos el talento que nos dio. El habla, por ejemplo, es uno de los talentos que van a ser más criticados cuando estemos en el juicio, si lo usamos correctamente o no lo usamos correctamente. Recuerde que Cristo había dicho que se están anotando toda palabra ociosa que nosotros digamos. Así que este temor reverente que deberíamos tener a Dios debería estar llevándonos constantemente a pensar de que se está anotando todo y que está viendo un juicio en el cual se está determinando o si vamos para la vida eterna o para la muerte
eterna. Así que estas grandes escenas deberían explayarnos. Ahora, si explayándose ante nosotros, perdón. Pero ahora, si usted se pregunta, ¿cuánto tiempo vendrá el Señor? Y usted piensa que si viene brevemente, usted haría muchísimos cambios, según como lo estamos leyendo aquí. Pero si viene entre 10 o 20 años, usted diría, bueno, todavía la puedo tomar con calma. Sería prácticamente la respuesta que nosotros daríamos, como la de este hombre. Dice Elena G. de White con respecto a esto: cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros, a menos que estemos esperando y velando. Así que si Enoc vivió cada día con Dios y lo vivió por 300 años, qué egoístas nosotros somos si pensamos que todavía Cristo Jesús demora al venir y no hagamos nada absoluto. Solamente cuando estemos ya seguros el tiempo en el cual venir, entonces procederemos a hacer algo. Esto sería un error garrafal ante nosotros. Entonces, sigo leyendo, dice: ojalá que el Señor no dé descanso ni día ni noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Cuando estemos de pies con los redimidos sobre el mar de vidrio, con las arpas de oro y las coronas de gloria y ante la eternidad sin límites, entonces veremos cuán breve fue el periodo de prueba que hubo que esperar. Así es, así nos dice la pluma inspirada, queridos hermanos, acerca de estos acontecimientos relacionados con el tiempo finales de esta tierra. Las personas están viviendo siempre en un pensamiento de que el Señor se tarda en venir. Y cuando nosotros tenemos este pensamiento, entonces nos damos a los placeres, a las diversiones egoístas, lastimosamente, y no estamos preparándonos, no estamos haciendo cambios completos, definitivos en nuestro carácter. Somos malos y seguimos siendo malos. Quiero recordarle Mateo 24. Recuerde que después que Cristo Jesús dio todas las señales que iban a acontecer antes de su venida, Él dio esta parábola muy interesante en el versículo 45 al 51. En el versículo 45-51 de Mateo 24, el siervo fiel y el siervo malo. Se dan las señales del tiempo del fin y ahora Dios quiere, a medio de Jesús, hagamos una comparación de cuál sería el siervo que está viviendo en medio de todas estas señales y está haciendo caso a Dios, y el siervo que no lo está haciendo. Dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo fiel que pone en su familia para que le dé el alimento a tiempo? Bueno, estamos hablando aquí, primero que nada, aquellos que tienen esta responsabilidad. Cada miembro de la iglesia, dice la pluma inspirada, tiene que ser un misionero y puede tener desde el campo de la casa, su vecindario, a toda una iglesia o una comunidad completa. Dice aquí, está hablando acerca de los que tienen responsabilidades, ¿verdad? Que somos todos nosotros. Dice: a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo. Y no solamente lo puso en ese cargo de responsabilidad, sino también para que le dé el alimento, dice, y que le dé el alimento a tiempo, para que las personas ahora puedan tomar, comer y poder fortalecerse, y a tiempo, antes de que estas cosas acontezcan, o sea, la venida de Cristo Señor, y lo encuentre usted preparado. Ese es lo que se está planteando aquí en todo el contexto de Mateo 24. Pues dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Estamos hablando ya para los últimos días, hermanos, para los últimos días, y dice que es dichoso aquel
que está tomando su responsabilidad y le está llevando el alimento. ¿Qué es el alimento? El maná celestial, la palabra de Dios, y sobre todo el alimento correcto, el alimento que busca llevar a las personas a un reavivamiento dentro de la iglesia, a una conversión cabal, pero señalando con amor los pecados, no solamente señalando por señalar o criticando por criticar, sino inspirado en un deseo de salvar las almas. Esto haría la diferencia cuando se señala el pecado. Pero ahora vemos que hay una diferencia aquí con otro siervo. Dice de la siguiente forma, dice, pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y empezar a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí está el contraste de aquel siervo bueno. Tenemos ahora el siervo malo. El siervo malo espera la venida de Cristo Jesús. No niega a Cristo Jesús y no niega su venida, ¿ok? Pero dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. O sea, si mi Señor se tarda en venir, todavía me da tiempo para hacer algunas cosas que me encantan. Pero el problema de esto es que no solamente hace lo que le encanta, que es comer y beber con los borrachos, o sea, ser intemperante, no es solamente esto, sino también, recuérdense que Isaías 28 habla acerca de los ebrios de Efraín, hablando de la casa de Dios que emborracha a sus integrantes con falso conocimiento, con un falso concepto del carácter de Dios y falsas doctrinas. Esto es la borrachera que hay en el pueblo de Efraín, y esta figura se aplica aquí ahora en Mateo 24 y habla a aquel siervo que le debiera dar el alimento a tiempo a la iglesia, pero no lo hace. Al contrario, como su Señor se tarda en venir, no muestra las señales de la venida de Cristo Jesús y hace que los miembros de la congregación estén entonces en una falsa expectación de las cosas, ¿ok? Esto es importante, muy importante. Entonces, no niega que Cristo viene, pero dice en su corazón, Señor, se tarda en venir. Dice, y empezará a herir a sus consiervos. ¿Por qué coloca esta frase? Comienza a herir sus consiervos. Es aquellas personas que dentro de sus responsabilidades, hermanos, comienza a mirar y a criticar a toda persona que está con él. Toma su tiempo, no para ver a Cristo Jesús y ver el carácter defectuoso que tiene en comparación con el de nuestro Señor y hacer los cambios, sino ahora que comienza a ver a los demás, a ver sus defectos, a ver sus pecados, y ahora sentirse justificado y entonces levantando palabras de reprensión contra otros. Y este es el problema, hermano. Aquel siervo que está viendo las señales de la venida de Cristo Jesús a través de los acontecimientos noticiosos, aquella persona que está mirando cómo cada día estas tormentas, estos huracanes que cada día menudean, que recalco, los noticieros nos están diciendo que cada día van a ser peores. Miren, acá en los Estados Unidos un señor, un gran pastor evangélico que tiene 2 programas de televisión importantes en los Estados Unidos, está diciendo claramente que Dios está hablando a través de estos huracanes y que Dios desea que seamos unidos, que estemos unidos, que todas las iglesias estemos unidos en este movimiento ecuménico que se está llevando a cabo. Vimos en las noticias del 31 de octubre que
Ya las iglesias protestantes le pidieron perdón al papado y el papado le pidió perdón a las iglesias protestantes, y que ya dejásemos de ver aquellas cosas que habían pasado y que ahora veamos en las cosas que tenemos en común. Fueron una de las declaraciones del Vaticano. Y aquí nosotros vemos que estos acontecimientos, estas noticias que se están generando constantemente, nos está diciendo: hermanos, Cristo ya viene, las cosas, el gran tiempo de angustia se va a presentar ante nosotros. La transgresión ha llegado casi a su límite, y esta es una de las últimas citas que voy a leer para que usted, hermano, se dé cuenta de que estamos llegando al tiempo final. Y si como miembro responsable de la iglesia no estamos dando estas declaraciones contundentes, no va a haber cambios dentro de las personas. Dice de la siguiente forma: ha llegado, bueno, se nos ha apagado el computador. Bueno, dice que nosotros, el tiempo se ha llegado a su fin, hermanos, y que debemos estar constantemente pensando en las cosas eternas, en el juicio que Dios está llevando a cabo, y que deberíamos tenerlo. Bueno, tenemos aquí la cita, nos dice de la siguiente manera. Dice: el tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de iniquidad. Dice de la siguiente forma. Es importante que nosotros notemos esto. Vamos a leer nuevamente. Dice: el tiempo durará un poco más hasta que los habitantes de la tierra hayan llenado la copa de su iniquidad, y entonces la ira de Dios, dice aquí, que ha dormitado, despertará, y esta tierra de luz beberá la copa de su ira sin mezcla. La copa de iniquidad está casi llena, y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre los culpables. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en la que se dispone a abandonarla en manos del destructor, en la que Dios se dispone a abandonarla en las manos del destructor. La transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo, y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo con una sorpresa abrumadora. Qué interesante, querido hermano. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos que tener en la mente de que va a venir una sorpresa que va a ser abrumadora para cada uno de nosotros. ¿Y por qué abrumadora? Porque no vamos a estar preparados para cuando llegue ese momento de angustia. Así que el buen siervo fiel que ha sido puesto en la familia y que le da el alimento a tiempo, es aquel que le está mostrando constantemente de que usted está siendo hallado falto en un juicio que se está dando en el cielo, porque no ha cambiado su estilo de vida, no ha cambiado su forma de alimentación, ni siquiera ha cambiado sus horas de sueño. Habíamos hablado en otras noticias anteriores que debemos estar durmiendo temprano, ¿ve? Y que la intemperancia en el sueño, en el trabajo excesivo por tener dinero para pagar comodidades, está haciendo que muchos estén sin preparación de vida para ese momento. Así las noticias nos están señalando que la maldad es casi increíble, está abrumándose, que la copa de ira está a punto de ser derramada, y lo estamos viendo porque los homicidios están constantes, uno tras otro, uno tras otro. No ha pasado una masacre cuando llega otra masacre, no ha pasado un huracán devastador cuando llega otro huracán devastador, no ha pasado un terremoto cuando llega otro terremoto. Así es, hermano. Y así que aquel siervo fiel, como dice aquí, dice: Dios aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Si lo encuentra haciendo así, le va a dar la recompensa. Así que consideramos que es nuestra responsabilidad en este noticiero no solamente leer las noticias que se están dando en estos momentos, sino también
advertirle a usted que estos son señales del tiempo del fin. Bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por ese tiempo prestado. Quiero tener una oración con ustedes. Recuerden, pueden contactarse conmigo a través de este teléfono, el 6225-4433, 6225-4433. Deseo que la bendición de Dios sea con ustedes. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu gran amor y gracias por permitirnos a través de estas noticias poder ver que estás pronto en llegar y que nos necesitamos estar preparados ante usted. Vemos nuestro pecado, vemos nuestra negligencia como pueblo y Señor, ayúdenos a cambiar, ayúdenos a transformar esta condición laodicense que tenemos y poder tener una condición como el de la iglesia Filadelfia, lleno de fervor, lleno de revivamiento, pero sobre todo, Señor, con esa constante comunicación, pidiendo perdón por los pecados y siendo preparado, siendo hallado sin falta para cuando usted venga. Ese es nuestro gran deseo para esta familia que ve este noticiero a través de Olam Internacional. Gracias, Señor, por las bendiciones y bendice a cada uno que nos mira en este momento en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, me despido de ustedes muy encarecidamente. Gracias por la atención prestada y sobre todo por escuchar la amonestación que estamos dando en el día de hoy. Se despide de ustedes su servidor Eric Miranda. Olam 7 Internacional presentó su noticiero profético, Señales del Fin, informando sobre los acontecimientos noticieros relevantes que giran en el mundo, que muestran el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Un noticiero que muestra los eventos proféticos predichos por nuestro Señor y su importancia para nuestra preparación. Dirigido por el hermano Eric Miranda, en vivo desde Panamá.